chicos, vamos a tratar en esta oportunidad el tema de conectores lógicos. Sabemos nosotros que los conectores lógicos trabajan con categorías gramaticales como las conjunciones y las preposiciones. Comúnmente se trabajan con las conjunciones, es por ello que vamos a priorizar en esta oportunidad el trabajo de conectores lógicos mediante conjunciones. Las conjunciones que vamos a tratar el día de hoy son una diversidad, pero de manera puntual vamos a ver algunos tipos. ¿Qué función es la que cumple? Por ejemplo, las conjunciones copulativas, que son comúnmente estas tres, ¿ya?, cumplen la función de unir. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo utilizo el conector y, tengo que unir dos ideas siempre y cuando la siguiente palabra no inicie con el sonido I, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo viajó a Lima y Pucallpa, en ese caso no hay ningún tipo de malas dicciones. Pero ¿qué pasa si digo viajó a Lima y Ica? En ese caso tendría que utilizar el conector E. Ahora, esta ni tiene una particularidad, en el sentido que siempre va a trabajar con el adverbio de negación no. Cuando digo, por ejemplo, no viajó a Lima ni Ica, en este caso está uniendo las dos ideas, pero tiene acá un adverbio de negación. Comúnmente el conector ni trabaja con adverbio de negación, comúnmente. En otras ocasiones trabaja con el conector ni también para cumplir la misma función. Ahora, ¿qué función cumplen los aditivos? Los aditivos cumplen la función de adicionar, aumentar o sumar. ¿Cuáles son esos conectores que cumplen la función, en este caso, de sumar? Son además, incluso, asimismo, también. Cuando digo, por ejemplo, todos participarán en el evento de atletismo, incluso o también las personas con situaciones especiales. Entonces estoy adicionando. Ahora, los conectores causales unen dos ideas. Una es causa y el otro es el efecto, ¿verdad? Los conectores adversativos unen dos ideas. Una idea positiva y la otra negativa. Estudió, no obstante, desaprobó. Estudió, sin embargo, desaprobó. ¿Qué pasa con el sino? Este conector adversativo sino tiene una particularidad. Trabaja siempre con el conector, con el adverbio de negación no. No quiere jugar, sino estudiar. Entonces, el resto de los conectores adversativos se evita de trabajar con no, y la única o el único conector que trabaja con el adverbio de negación no es sino. Hay que tener en cuenta. También está más en tilde, en pero, son conectores adversativos que unen dos ideas contrarias. Ahora, para resolver nuestro ejercicio es necesario tener en cuenta el uso de las comas de nexo gramatical. Por ejemplo, los conectores que utilizan la coma de nexo gramatical es el conector adversativo y no los copulativos, los aditivos o los causales, como acabamos de ver. Los conectores adversativos, si constan de una palabra, comúnmente llevan una coma. Si la oración es larga o hay comas de otro tipo, antes o después, se coloca un punto y coma. ¿Qué pasa cuando el adversativo tiene dos palabras? Se utilizan, o en todo caso van, estas comas, o la idea va, o el conector va entre comas. Pero ¿qué pasa si la oración es larga o hay comas antes o después? En ese caso se coloca punto y coma y coma. Punto y coma y coma. Lo que no sucede con los causales, ¿verdad? Me había olvidado, los causales más comunes, la que nos permiten unir dos ideas de causa-efecto, son porque, junto, pues y ya que. Tengamos presente, el momento que vamos a resolver, aquel conector que une dos ideas de causa y efecto son comúnmente ya que, pues y porque. Pasamos ahora a los consecutivos. Los consecutivos unen una idea, acción, y la otra viene a ser la consecuencia. Te debía 100, te pago 50, por consiguiente te debo la mitad. Ahora, tiene una particularidad. Bueno, el sentido que, a diferencia del resto de los conectores, también lleva la coma de nexo gramatical. Si consta de una sola palabra,
solo va con una coma, y si consta de 2 o 3 palabras van entre comas, y si la oración es larga, hay que añadir acá punto y coma. Si la oración es larga o hay comas antes o después, hay que colocar acá un punto y coma, para efectos también de redacción, ¿no? Los consecutivos son entonces, con que, por lo tanto, por eso, por ello, por ende, por consiguiente, y el otro que me estoy olvidando es ergo, y como consta de una sola palabra, colocamos solo una coma. A ver, los concesivos unen una idea, acción y una determinación. Por ejemplo, digo, seguiré mis estudios aunque no tenga alguien que me apoye. Hay una decisión, seguiré mis estudios. ¿Cuál es la situación? La situación es que no tengo el apoyo respectivo, pero hay una determinación o una decisión de seguir mis estudios. Ese tipo de conectores que unen una decisión, determinación respecto a una acción son los conectores concesivos, no llevan coma de nexo gramatical. Están también los conectores de finalidad, como para, que, a fin de, para o con fin. Nos va a servir para unir una idea y la otra, la finalidad que se menciona. Los aclarativos unen dos ideas. La una es una idea no clara, no inteligible, no entendible, y para ello necesitamos conectar un enlace, utilizar un enlace, un conector, para aclarar en la siguiente idea, para que sea una idea más sencilla, más inteligible. Ejemplo, digo yo, es una idea abstrusa, es decir, una idea confusa o ininteligible. Lo que está sucediendo es que estoy utilizando estos conectores para aclarar en la siguiente. Dichos conectores son, es decir, vale decir, o sea, mejor dicho. Ahora, estos conectores también llevan coma de nexo gramatical. El asunto es que estos conectores solo van a llevar 2 comas, al inicio y al final, y no punto y coma. Entonces, en conclusión, ya para iniciar con nuestros ejercicios, solo son 3 los conectores que llevan comas. Los conectores adversativos, consecutivos y aclarativos. Muy bien. Bajo esta estrategia de, en este caso, identificar las comas, yo puedo ir resolviendo ya los ejercicios. Miren, dice el número 1. Vayamos todos al número 1. El primer paso es analizar el texto incompleto. Veamos, dice así. La educación es el futuro del país. Hay una coma. La inversión en este sector se había previsto en el 6%. Entonces, si nosotros notamos, hay una coma allí. Y la primera idea, en este caso, nos habla referente a la educación. Me voy a alargar, ¿eh? Te quedan 2 minutos, ¿no? No he manejado bien el tiempo. Sí, vamos a tener que... Tengo que avanzar más en esto, ¿no? Rápido, ¿verdad? Pero estaba Sí, bien, le falta. Sí. Estaba bien, profesor, no se preocupe. Como le dije, si es que primero se cortaba y en la siguiente me iba a hacer los demás ejercicios. Ajá. Ya, pero puedes tú... Hasta esa parte puede... Sí, hasta esa parte puedes seguir, ¿no? Sí. Ya, yo voy nuevamente al 1, Empieza en el número 1. Ajá. porque el 1, en el sentido que Sergio, he empezado a... ponlo play cuando está empezando el número 1 para que el profesor empiece de la misma forma. Sí, y sí. seguir. Ya, me faltan cuántos minutos, 2, ¿no? 2 minutos. Ya, para empezar los 2 ejercicios. Ya. Dos ejercicios. Vamos. Al número 1. 1, 2, 3, grabando. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 menciona en el primer texto, incompleto, la educación es el futuro del país. Esa es la primera idea. La siguiente idea, después del espacio, dice, la inversión en este sector se había previsto en el 6% del PBI. Hay un espacio y dice, los encargados ocasionales solo han destinado el 2,6% del PBI. Entonces, si yo me recuerdo, noto que en el segundo espacio hay una contradicción. Se ha previsto el 6%, pero en la siguiente idea ocurre lo contrario. Solo se ha destinado el 2,6%. Eso quiere decir que tengo que utilizar un conector que una dos ideas, una idea positiva y la otra negativa. Y ese conector viene a ser un conector adversativo. Quiere decir que en el medio necesito yo cualquiera de estos conectores. Y si ustedes notan, en la primera alternativa, en la segunda, el segundo conector es un conector consecutivo y no es adversativo, se descarta así de plano.
En la segunda alternativa se utiliza también un conector consecutivo que es por ello y se descarta. Nosotros necesitamos un adversativo. Y el adversativo que podría ir es la C y es la E. Porque en la alternativa C tenemos allí el conector, en este caso, a ver, ¿dónde está? Bueno, es Ergo, estoy confundiendo. Ergo viene a ser un conector, en este caso consecutivo. El único conector consecutivo entonces viene a ser la que posee la alternativa E. Sin embargo, sabemos nosotros que tiene que ir con punto y coma y coma. Y el segundo espacio justamente lleva punto y coma y coma. Veamos. Entonces, dice, la inversión en este sector se había previsto en el 6% del PBI, sin embargo, los encargados ocasionales solo han destinado el 2,6%. Entonces, como hay punto y coma, y los adversativos llevan punto y coma, quiere decir que debe ir ese sin embargo. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la E. Ahora lo leo completo. Dice, la educación es el futuro del país. Por ello, utilizo un consecutivo. La inversión en este sector se había previsto en el 6% del PBI. Sin embargo, los encargados ocasionales solo han destinado el 2,6% del PBI. Por consiguiente, miren el uso de las comas, punto y coma, por consiguiente, por lo tanto, otro consecutivo. No hay un compromiso serio en el futuro del país. Entonces, los conectores en realidad es el manejo de estas comas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay los conectores que llevan coma. Pasamos al número 2. En el número 2, si notamos, en el primer espacio hay una coma. Y si hay una coma, mi cerebro me dice de que debo utilizar un conector, ya sea adversativo o ya sea consecutivo, pero de una sola palabra. Ahora, ¿podría utilizar un aclarativo o no? Porque los aclarativos siempre utilizan 2 comas. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un adversativo, un consecutivo, pero que tenga una coma. Ahora analizo, en este caso, las ideas. A ver, ¿qué función debe cumplir este conector? La excelencia en el trabajo se logra con esfuerzo, constancia y creatividad. Para lograrlo, es necesario dejar de ver el trabajo como una imposición. Vendría a ser la idea negativa, ¿verdad? Entonces, necesitamos acá un conector que haga la unión de una idea positiva y una idea negativa. Y el único enlace, la única conjunción que me va a permitir a mí unir esas dos ideas tiene que ser un adversativo. Y ese adversativo solamente está en la alternativa A. Pero, porque la I viene a ser un copulativo, porque es un causal, es decir, viene a ser un aclarativo, aunque viene a ser en este caso un concesivo. Yo necesito un adversativo que lleve una sola coma y que conste de una sola palabra. Por lo tanto, la respuesta debería ser la A. Pasamos a ver al número 3. El número 3, veamos nosotros, dice: los ancianos merecen todo nuestro cuidado, respeto. Hay acá 2 ideas positivas, 2 acciones positivas que tenemos que realizar. Merecen todo nuestro cuidado, acción positiva, y respeto, acción positiva. Eso quiere decir que necesito un conector copulativo. Por lo tanto, los únicos conectores copulativos son la B, que lleva en el primero el conector I, y la E, que lleva el conector copulativo NI. El resto se descarta. Ahora, sabemos nosotros por explicación que el conector NI tiene que trabajar con un adverbio de negación no. Y si yo leo, no encuentro en la primera idea un adverbio no. Los ancianos merecen todo nuestro cuidado. No hay un adverbio no. Eso quiere decir que la respuesta vendría a ser la B. Los ancianos merecen todo nuestro cuidado y respeto, porque sus experiencias lo convierten en sabios. Está mencionando en este caso la razón, por lo tanto en el segundo necesito una causal. Punto y coma. O sea, acá tiene que ir un consecutivo o un adversativo. Sin embargo, la sociedad actual lo margina, idea en este caso negativa. Y olvida, también al final necesito un copulativo. Muy bien, muchachos, yo les dejo resolviendo y nos vemos en el siguiente video.